Bienvenida a esta última clase de este campo de nivel medio y avanzado. Para terminar ya todo este campamento y que adquieras nuevas técnicas de patronaje y de costura para que tú lo puedas aplicar a cualquier otro diseño, en esta ocasión te traigo lo que sería un abrigo, que también lo puedes usar como si fuese una blazer. Lo que vamos a trabajar son los cuellos de solapa, vamos a trabajar otra vez con la manga raglan, como también si estuviste en el campo de nivel básico, pues también lo estuvimos haciendo, pero de una forma diferente. Vamos a hacer también unos bolsillos de solapa, que estaría incrustado en la misma prenda, el cruce también delantero, y lo más importante, no solamente el patronaje, sino la confección, porque toda la confección la vamos a hacer con un buen forrado interno. Para ello también pues, tenemos que sacar todas las piezas, tanto del exterior como del interior, y después trabajaremos para la confección de este abrigo. Espero que te guste y no te entretengo más. Vamos adelante. Para cortar la pieza que corresponde a la pieza del abrigo, vamos a encarar el derecho con el derecho del tejido, llevando el orillo a uno de los extremos y vamos colocando las piezas siguiendo la línea de hilo. Vamos a ir colocando, del delantero necesitamos dos piezas, de espalda también la vamos a colocar en el doblez del tejido y seguidamente pues vamos colocando tanto la manga, el cuello, todo siguiendo hasta el momento siempre que hemos hecho la línea de hilo. Pues vamos a cortar cada una de nuestras piezas para ahora poder seguir. Una vez que tengamos ya la pieza cortada, vamos a empezar a hacer marcas de patronaje. Para empezar, en la manga le vamos a dar un piquete donde corresponde la parte del bajo, para saber a partir de qué medida vamos a hacer el doblez del bajo. Un pequeño piquetito y también le vamos a dar un piquete justamente en la línea que es la de hilo, la que separa el delantero de la espalda. Una vez que lo tengamos, mira, en la pieza también de la espalda le vamos a dar en la mitad de la sisa, da igual en cuál, le vamos a dar un piquete. Así sabemos que ese lado va a ser el de la espalda. Una vez que tengamos ya la marca, lo resguardamos. Vamos a ir a la pieza, esta es la de la vista del bolsillo, la pieza también del cuello. Si queremos podemos marcarnos justamente un piquetito para marcar el centro de la espalda de ambas piezas. La parte del bolsillo pues lo dejamos así tal cual. En la espalda vamos a marcar el centro de la espalda y también el doblez del bajo, que son los 6 centímetros que vuelve hacia adentro. Y lo reservamos. Y vamos a pasar a la parte del delantero, que es donde tenemos que hacer más piquetes. Como hemos hecho anteriormente, también aquí en la parte del bajo, del doblez, para saber justamente dónde dobla. Vamos a dar también un piquetito aquí justamente abajo, en la línea de hilo, la de centro delantero. Vamos a dar también un pequeño piquete justamente hasta donde debe de ir el cuello cosido. Ahí tenemos también nuestra marca, pues ahí también le damos ese pequeño piquete. Ahora vamos a empezar. Parte importante, muy importante diría, los bolsillos. Donde va a ir colocado los bolsillos, vamos a introducir, hacer unos taladros con hilo de algodón, lo introducimos con un nudo en los extremos, cortamos en el otro extremo y anudamos la parte que esté abajo. Eso lo hacemos tanto en uno de los extremos como también en el otro, para así posicionar después el bolsillo. Cada vez que hagamos un taladro, el extremo de hilo debe de ir anudado con un nudo para que no se nos vaya. Y también vamos a marcar dónde van a ir colocados lo que son los botones. Lo vamos a hacer también con unos taladros, porque como después tenemos que entretelar cierta zona que va a ser esa parte en concreto, pues si no lo vamos a perder. Entonces a partir de allí le vamos a hacer un taladro y así lo vamos a hacer en cada uno de las piezas de los bolsillos. La parte de los taladros funciona para que cuando nosotros quitemos ahora de papel, tenemos que tener cuidado de no llevárnoslo, evidentemente, porque muchas veces
nos lo podemos llevar. Y ya tenemos aquí marcado donde irían los botones, el bolsillo. Y para marcarlo en las dos caras, lo que hacemos es separamos las piezas, cortamos justamente por la mitad. Y ahora sí es verdad que debemos de hacerle otro nudo para no perder esa hebra que se queda en uno de los extremos ya sin nudo. Entonces hacemos el nudito y así ya se va a quedar a lo largo de la confección marcado. Una vez que tengamos ya tanto la pieza del delantero como la pieza también del forro, yo el forro lo voy a hacer con un enguatado, aunque sea un color naranja, pero le quiero dar ese efecto de color y sobre todo los enguatados también frente a un forro normal es que te va a abrigar un poquito más. La pieza del delantero lo que he hecho es, la pieza del delantero la he entretelado, toda la parte que corresponde también a la vista. O sea, tengo aquí la vista, que ya he sacado la pieza y la he entretelado. Pues he sacado la misma pieza de la entretela y he forrado también el delantero. Eso sí, también es recomendable entretelar toda la parte de los 6 centímetros, que sería la del bajo, que es la que sube hacia arriba. Pues 6 centímetros del bajo lo vamos a ir entretelando también. Entonces tenemos la pista del delantero entretelada y la pieza del delantero, la parte que corresponde de entretela también de la vista, lo entretelamos. Entretelamos también las dos caras también del cuello, lo tenemos ya también lista. Y después he sacado las piezas que componen también la parte de forro y de la manga. Una vez que lo tengamos todo, vamos a empezar por preparar lo que sería el forro. La parte de la manga, lo que hacemos, pues doblamos derecho con derecho. Aquí os lo enseño. Tenemos la parte de la manga del forro que va a ser más cortita que la misma manga. Para ello vamos a encarar derecho con derecho y lo unimos también por la abertura que tenemos. Por eso lo cerramos así la manga. Eso es la parte de la manga. Esta es la parte del forro de la espalda. Ahora mismo la voy a dejar tal cual. Y voy a coger la parte del... Y vamos a encarar lo que es el derecho de la vista con el derecho del forro delantero. Y vamos a unirlo para tener así toda la pieza del delantero que compone el forro unida. Pues lo vamos uniendo con alfileres y una vez que nos unamos por el centímetro de margen de costura, así quedaría la pieza del delantero, que sería una parte del forro y otra parte sería la de la vista. Pasamos igual en los dos lados con la pieza del delantero. Y así quedaría la parte del delantero. Entonces la vamos a unir por el margen de costura de 1 centímetro. Y cuando lo tengamos vamos a coger la pieza que compone lo que es la espalda y encaramos derecho con derecho y lo unimos por los costados. Tanto por un lado como por el otro. Y le damos también un pespunte por el margen de costura de 1 centímetro. Ya tengo una de las mangas incorporada al forro y para ello tenemos que tener marcado cuál es el delantero y al revés, el delantero y de la espalda de la manga, y vamos a colocar la parte del delantero y de la espalda del forro encarando también y hacemos coincidir con el derecho del tejido de la manga, haciendo coincidir la costura con la costura. Y a partir ya de este punto vamos ya uniendo toda la parte que corresponde al delantero, lo vamos uniendo hacia arriba y también la parte que corresponde de la espalda con la parte también de la manga. Lo vamos uniendo con alfileres y así es como debemos de coser la parte de la manga rangla al cuerpo. Una vez que lo tengamos ya unido con alfiler, pues le vamos a dar un pespunte para unirlo. Vamos a pasar a colocar lo que es el bolsillo. Este bolsillo lo que tiene una sola pita y después ya tenemos la vista
y el fondo de bolsillo que lo vamos a hacer con la misma hogata. Bueno, esto sería la parte externa y así sería la parte interna del bolsillo. No hace falta que lo vayamos remallando las piezas, puesto que como lleva forrado, esa parte no la podemos saltar. Pues para ello lo que vamos a preparar es la parte de la vista, lo unimos a la parte también del fondo, de uno de los fondos del bolsillo. Y sería el fondo que quedaría la parte inferior. Después estaría otro por encima, porque tiene que quedar el derecho visible, porque el derecho del bolsillo es el que se tiene que ver, ¿vale? El derecho del forro. Después tenemos la parte de la solapa, que es la pieza que va doble. La doblamos encarando el revés con el revés y le damos un buen planchado. En la parte de revés del tejido lo vamos a entretelar, lo que sería el rectángulo que ocupa nuestro patrón. Si en algún momento se pierde, te recomiendo que cojas el patrón y esa parte, dejando un margen de costura de 1 centímetro, lo sacamos de entretela. Y vamos a entretelar esa misma parte, esta parte que coincide, que ya hemos puesto nosotros unos taladros para indicar los puntos del bolsillo. Una vez que lo tengamos entretelado por el revés, vamos a colocar la pieza de la vista y del forro justamente haciendo coincidir el taladro, ambos taladros, por margen de costura. Y ahora a 4 centímetros de separación vamos a colocar, eso sí, tenemos que ir colocando tanto la vista como la solapa hacia el extremo, no hacia adentro, porque después lo tenemos que volver. Lo vamos cogiendo a 1 centímetro y a 4 centímetros de distancia, que es el ancho que tiene nuestro bolsillo, que es esta parte, lo que estamos colocando de separación, colocamos la parte de la solapa. A 4 centímetros de separación del pespunte, o del otro alfiler, del otro taladro. Aquí lo que tenemos que hacer es coser dejando 1 centímetro por los lados sin coser. Tanto la parte de la vista como la parte también de la solapa. Tenemos que coserlo con margen de costura, pero dejamos 1 centímetro sin coser. Eso sí, cuando lleguemos al principio y al final, una puntada de retroceso, para que quede esto así en abierto. Pues vamos a coserlo. Ahora vamos a cortar por la mitad, sin miedo, no pasa nada, córtalo. Por eso también hemos entretelado la zona, para que quede con más refuerzo. Muy importante, antes de llegar a la esquina nos paramos como 1 centímetro o 1,5 centímetros más adelante, sin cortar, o sea, no podemos llegar hasta el final. Aquí me paro, para que tú veas, si este es el final, una línea aquí, vamos a poner imaginaria, pues me queda 1,5 centímetros y a partir de ese 1,5 centímetros doy un corte en diagonal hasta el último pespunte que le hayamos dado, tanto en la vista como en la parte de la solapa. Y aquí hacemos lo mismo, a 1,5 centímetros, antes de llegar hasta el final, lo que hacemos es diagonal. En este caso, ahora ya lo que hacemos, que la parte del fondo del bolsillo lo metemos hacia adentro, quedaría así la vista, para que cuando nosotros introduzcamos las manos, lo que se vea sea el tejido y no el forro naranja, en este caso. Y ahora meto hacia adentro también la parte de la solapa y quizás te pida que le des un buen planchado para que quede bien asentadito. Una vez que ya la hayamos cosido, hayamos vuelto, le damos un buen planchado y lo cogemos con alfileres un poco en los bordes. Ahora vamos a coger la otra parte del forro y lo que vamos a coserlo en la parte
de 1 centímetro que nos queda aquí por dentro de margen de costura con el forro. Y le damos y lo cosemos por el margen de costura de 1 centímetro. Una vez que ya lo tenga yo cosido, así ya queda cosido también aquí en la parte interior. Voy a quitar estos alfileres que ahora me está entorpeciendo y lo que hago, que me voy aquí al interior y ahora cojo el triangulito que me quedaba aquí pendiente y todo lo demás, vista y solapa. Y lo coso justamente por ahí. Y ahora me voy al otro lado y hago lo mismo. Coso, vista, solapa y el triangulito que me quedo pendiente. Y lo cerramos. Una vez ya que tengamos los dos bolsillos hechos, ahora lo que vamos a hacer es unirlo con la pieza de la espalda. ¿Cómo? Por los costados, igual que hicimos con la pieza de forro. Lo vamos a unir encarando derecho con el derecho del tejido o ambos costados. Y ahora colocamos las mangas de la parte del abrigo del delantero, como hicimos también en la parte también del forro. Lo hacemos de igual manera que lo hicimos anteriormente, haciendo coincidir el derecho con la espalda de la manga y empezando a unir desde la parte de la costura central, de allí hasta arriba. Entonces, los recorridos no deben de casar perfectamente. Una vez que lo tengamos, estamos ya casi en el último proceso de la confección y lo que vamos a hacer va a ser colocar ya el cuello y la vista a nuestro abrigo. Para el cuello lo que hacemos, encaramos derecho con derecho y unimos con un pespunte al margen de costura la parte del pico y la parte superior, dejando abierta la parte que va pegada, la pegadura que va al cuerpo. En la parte superior hacer pequeño piquete para que después se da un poquito más, porque ya que vuelve hacia adentro, esa parte si no le damos pequeños piquetes, pues va a hacer que tire un poco. Una vez que lo tengamos ya planchado, lo que vamos a hacer es encarar el piquete de la espalda con el piquete también del cuello. Desde ese punto vamos a empezar a unirlo hasta el final. Vamos a coger también la parte del forro y encaramos también la parte del forro. Haciendo un sándwich, tenemos que dejar lo que sería el cuello en la mitad. Clavamos los 3 piquetes. Piquete de la espalda, tanto del cuello, del cuerpo, y ahí la vamos a pillar por el margen de costura. Aquí yo te recomiendo que primero te lo hilvanes para que no se te mueva. Y vamos a ir cogiendo las 3 piezas. Tenemos que encarar también el derecho con el derecho del cuello y el derecho del cuello con el derecho del cuerpo. Un sándwich de 3 piezas. A partir de ese lado vamos ya uniendo. Tenemos que ir confirmando que también la costura de los hombros del forro coincide también con el del cuerpo. Vamos abriendo todas las costuras que nos encontramos a nuestro paso. Costura que no encontremos, costura que la hacemos en abierto. Y aquí vamos a llegar ya a un punto un poquito más complicado. El cuello, tanto de la vista como el patrón del delantero, no debe de coincidir perfectamente. Ya que hemos cogido también el mismo patrón, entonces mi consejo es hacer coincidir el cuello en su totalidad.
Y aquí, a la hora de coser el cuello, vamos cosiendo y tenemos que hacer como una especie de L. Yo aquí te aconsejo que cuando vayas cosiendo, ese punto tenemos que dejar pillado allí el alfiler y tenemos que mover después este cuello hacia esta parte. Entonces, mi consejo básicamente va a ser, empieza, bueno, hilvánalo para que no se te mueva, empieza desde el centro de la espalda, cosiendo y llegamos hasta este punto. Y en este punto ya lo que hacemos es mover el cuello y debemos de hacer un pequeño piquete, pero de eso te lo voy a enseñar. Hilvánalo desde el centro de la espalda, vamos cosiendo las 3 piezas y llegamos con la aguja hasta aquí y aquí te para. Y cuando te pare, vuelve a darle al play porque te voy a enseñar que tenemos que cortar por aquí, dándole un piquete para que nos permita abrir bien el cuello. Aquí se puede ver el piquete que yo he hecho en diagonal y después he continuado con la confección del cuello. Pues una vez que lo tengamos ya uno de los lados, y yo he continuado cosiendo nada, un poquito ya hasta abajo, unos 10 centímetros del pico de la solapa hacia abajo. Y vamos a hacer lo mismo ahora con el otro lateral que nos queda. Lo vamos a ir vanando y tenemos que ir cogiendo las 3 piezas que componen el cuello, forro y cuerpo. Una vez que llegamos a esa esquina, lo que hacemos es que damos un piquete que llegue hasta esa puntada, tanto en el lado de la vista como el lado también del cuerpo. Porque si no le damos ese piquete, no nos va a permitir girar. Y una vez que hayamos llegado, lo que hacemos es que la parte del cuello, que está aquí, ahora giramos y ya lo posicionamos y seguimos ya cosiendo desde ese piquito hasta el final. Por imagen de costura hasta llegar aquí al final. Una vez que le demos la vuelta, hay dos partes muy importantes a tener en cuenta, que el ancho de ambos cuellos sea igual y también desde el cuello hasta el pico que sea igual. Yo aquí, por ejemplo, tengo muchísimo tejido que me impide que me vuelva bien. Por lo tanto, lo que voy a hacer es descargarlos un poco, los picos, para que me vuelva y así poder confirmar el ancho normal. Si ya me vuelve mejor y lo puedo comparar que los dos me vuelva igual. Aquí lo que veo que este me mide un poquito más. Pues entonces lo que voy a hacer es disminuirlo levemente, metiéndome un poquito, unos milímetros hacia adentro. Y así los dos tienen el mismo ancho. Ahora lo vuelvo a medir y ya me salen los dos lados que miden exactamente igual. Pues ya lo dejo así está. Ahora lo que vamos a hacer, que en la parte del cuello le vamos a dar pequeños piquetes por todo el alrededor, para que me vuelva bien y no me crea de esa manera forma indeseada en el cuello. Entonces le vamos a dar pequeños piquetes por todo el alrededor. Nos va a costar porque son tejidos ya más gruesos, pero tenemos que darle pequeños piquetes. Eso sí, ten cuidado de no cortar el pespunte que ya teníamos hecho. Deja, si no lo tienes, yo he tenido que descoser una parte del forro y le dejo allí una abertura que ahora lo vamos a necesitar para darle la vuelta. Pues vamos a darle el piquete en el cuello. De esta manera ya con los piquetes ya se hace ya una forma bonita y buena. Después ya terminamos de plancharlo, pero vamos a terminar de coser la parte del delantero con un pespunte que llegue ya hasta el bajo. Voy a poner uno de los lados, confrontado encima de la mesa, que quede bastante derecho, y vamos a continuar cosiendo el delantero de nuestra pieza hasta abajo del todo
Y cuando lleguemos hasta abajo en la parte de la vista y delantero, vamos a ir cosiendo por imagen de costura. Y en la parte ya del bajo, lo que vamos a hacer es coserlo así en diagonal, llevando lo que es la parte del forro al centímetro de margen de costura. Lo cosemos así, al centímetro de margen de costura, y por lo tanto la parte de la vista y del delantero iría así un poquito en diagonal. Claro, no puede hacer coincidir lo que es la vista con el cuerpo. Aquí se quedaría así un poquito de pico. Es decir, el margen que nosotros le hemos dado de más a la parte del delantero, en la parte del centro lo perdería porque la parte de la vista es más corto. Porque debe de quedar después el bajo doblado hacia adentro. Ahora verá el efecto que queremos conseguir. Pero tenemos que coserlo así en diagonal, ya para que el forro y todo el forro hasta llegar hasta la otra vista quede todo cosido por el centímetro de margen de costura, que es lo siguiente. Toda la costura también la vamos a coger con la costura en abierto y lo cosemos todo al centímetro. Esta parte es muy importante, nosotros hemos hecho todo el recorrido con las mismas piezas. No debe de coincidir perfectamente el recorrido. Si no, pues tendrás que reducir un poco o darle un pespunte para al final que casen perfectamente. Tiene el resultado que al final lo tienes que igualar. Pues si a lo mejor un margen le has dado uno y otro 1,5, pues puede ser que no te case. A mí estáis viendo que al final el recorrido me llega más que perfecto. Espero que a ti te pase igual. Tenemos que coserlo todo así para cuando le demos la vuelta que se quede todo encapsulado. Por eso también le hemos dejado la abertura en la parte del forro para ahora poderle darle la vuelta. Pues venga, adelante y cóselo todo el bajo. Ya lo tenemos cosido, todo el bajo, y ahora vamos a coger donde tenemos la abertura del forro, que va a ser por el cual vamos a darle toda la vuelta. Te recomiendo que no hayas dejado una abertura muy chiquitita, porque si no ahora te va a costar mucho trabajo darle la vuelta. Entonces, pues nada, no intentes sacarlo todo de golpe y con tranquilidad ir sacando toda la pieza, porque lo que hemos hecho es coserlo todo por el revés. Y por fin le di toda la vuelta. Bueno, aquí vamos empezando a sacar las esquinas. Si vemos que no se da bien la vuelta, ahora la descargamos un poquito. Es importante medir las dos esquinas que midan exactamente igual. Para ello sacamos la esquina del cuello, todo con tranquilidad. Al final medimos que tengan los dos delanteros la misma longitud, para que después se queden pues los dos lados parejos. Yo no he descargado totalmente aún la esquina porque me gusta siempre hacer una comprobación. Una vez que me haya casado bien, pues ya está, ya lo dejo, me casa bien los dos largos, si no, lo tendría que rectificar metiendo la mano y ya está, y vuelve. Aquí lo que hemos conseguido, o lo que tenemos que hacer, es que la parte del bajo suba 5 centímetros y que quede la parte del forro así doblado. De esta manera es complicado porque al final cae por su propio pie, pero lo que tenemos que hacer ahora es darle un pespunte a la parte del bajo para que no caiga después el forro. Pesa mucho y lo que va a hacer es volver. O también podemos coger y pegarlo con fiselina, lo podemos adherir a lo que es el bajo de la chaqueta. Porque el forro tiene que quedar así, hacia abajo. En la parte del bajo, como este paño que yo estoy utilizando es muy finito y al final aquí, sobre todo también en la parte delantera, tiene
pues mucho más tejido, tiene el tejido de la vista, tiene el tejido del forro. Entonces, esto lo más probable es que se vaya bajando el bajo. Para ayudarlo y reforzarlo, igualmente te digo el delantero, pero todo el bajo en realidad, porque al final el forro va a poder más y va a bajar bastante y va a bajar lo que sería el margen de costura. Te recomiendo que cojas y que tengas fiselina. Fiselina es un adhesivo que pega por las dos caras. Entonces mi recomendación, y esto lo hago yo casi siempre en los bajos de pantalón, en cualquier tipo de bajo, normalmente utilizo la fiselina. La fiselina vamos a colocarla, todavía tenemos la abertura del forro, esta no la vamos a cerrar hasta el final, y vamos a coger y vamos a colocar justamente en el bajo la fiselina y con la plancha la vamos a fijar. Así vamos a conseguir que se quede adherido y pegado lo que sería el margen de costura y no se vaya moviendo. Yo ya lo he hecho aquí en la parte del centro espalda y se queda perfecto y no se va. De todas maneras le daremos una puntadita de refuerzo, pero aún así se va a quedar mucho más bonito si lo conseguimos poner con la fiselina. Por eso lo hacemos por todo el bajo y así queda adherido bien el bajo. Pues con paciencia y lo vamos ya terminando. Ya tengo todo el bajo con la fiselina y así ya no se me desdobla. Aún así le daré un pespunte aprovechando lo que es la costura de los costados, justamente por aquí, por donde tengo la costura, y así no se va a ver. Ya es un refuerzo más que va a tener. Pero la fiselina básicamente utilízala en tus proyectos así de abrigo, de los bajos. Bueno, yo ya tengo una de las mangas también ya terminada. Lo que he hecho es coser el margen de costura de la manga a lo que es el forro. Para ello, lo que vamos a hacerlo de esta manera. Primero vamos a situar que costura de la manga con costura de la manga. Así ya sé que la manga está correcta y en su posición. Y una vez que ya lo tengamos, vamos a volver lo que es imagen de costura del forro con imagen de costura de la manga. Y ahora todavía vamos a aprovechar esta abertura que tenemos aquí en el forro para introducir la mano, coger este doblez que hemos hecho, lo hemos doblado, costura con costura, y justamente eso es lo que tenemos que coger. Las dos piezas, yo lo tengo aquí con mi dedito y ahora sin soltarlo, eso es muy importante, no soltarlo para nada, sacamos la manga. Y ahora, teniendo confrontado lo que es derecho con derecho, voy a cerrar toda mi manga por imagen de costura de 1 centímetro. Ya tengo cosida toda mi manga y ahora lo que hacemos, lo sacamos. Sacamos la manga. Y así ya queda unida lo que sería el forro a la manga. La manga es un poquito más larga que el forro, por lo tanto vamos a doblar. Aquí tengo ya unido, ¿no veis? La manga al forro. La manga es un poquito más larga que lo que sería el forro, voy a doblarlo 2 centímetros, 3, lo que nosotros la hayamos dejado más largo, y lo planchamos para asentar también bien la manga. Prácticamente ya tenemos terminada la cazadora americana. Yo lo he hecho con una largura así de cazadora, pero tú le puedes dar también un largo más largo. Este tipo de cazadora o de abrigo lo puedes utilizar tanto para hombre como para mujer, porque lo puedes utilizar de ambas maneras. Ya que tengamos ya todo cosido, si tú ves que la manga también se baja, le puedes poner también fiselina. Yo no se la voy a poner porque lo voy a dejar así. Le voy a dar también la vueltecita aquí en la manga. Bueno, total, que la voy a dejar así, no le voy a poner fiselina en la manga, pero tú se la puedes poner. Cuando ya hayamos terminado toda la confección, vamos ya a cerrar lo que sería la abertura que hemos dejado en el forro. Para ello lo podemos hacer a mano o le podemos dar una puntada a máquina muy chiquitita. Yo voy a aprovechar y voy a poner una de mis etiquetas para que se vea y hacer un poco de... Me gusta la personalización también
en mi diseño. Pues nada, ya cerramos lo que es la abertura. Pues ya tenemos finalizado lo que sería nuestra chaqueta. A la hora de colocar los botones, ya sabemos, vamos a hacer los ojales, una de las partes de la solapa, el que tú quieras que monte, en los dos aplomos que se concentran en el centro delantero, y después solamente haremos el ojal en el otro, el que esté en la zona inferior, solamente en la parte de arriba. Los botones que tengamos también en la parte que está pegado a las marcas que tenemos de los botones pegados a lo que serían los bolsillos, iría colocados botones, solamente ojales en uno de los lados, que es el que monta, lo lleva en los dos delanteros, y solamente uno lo llevaría en la parte del lado inferior. Y tenemos que colocar un botón interno que va a impedir que esta parte caiga y se vea por el delantero. Entonces, de esa manera tenemos que colocar los botones en la parte interior. Y una cosa también muy importante a la hora de colocar los botones, el botón lo tenemos que colocar que quede lo más ajustado al principio de la hoja. Si nosotros colocamos el botón más desplazado hacia el centro, que quede justamente en el ojal, lo que vamos a hacer es que al final se nos abra, porque el botón tiene que hacer tope. Entonces el botón siempre tiene que ir colocado en la parte más del extremo de lo que sería el ojal. Yo lo que hago normalmente, coloco la parte del ojal y coloco también, marco con un alfiler donde iría colocado el botón. Eso es muy importante, no colocarlo más desplazado hacia el centro delantero. Bueno, esto es al final, así hemos finalizado lo que es nuestra chaqueta y hemos conseguido unos acabados realmente buenos, bonitos, y que esto lo podemos aplicar a lo que sería abrigo, chaqueta y a cualquier forrado que hagamos interno. No importa si esta es manga raglan, sino cualquier tipo de abrigo, de chaqueta, iría con los mismos acabados internos. Yo te animo a que lo pongas en práctica porque queda muy bonito la confección interna y realmente lo que tiene el valor de una prenda no solamente es el diseño por fuera, sino también los acabados internos. Aquí donde yo te quiero enseñar cómo quedaría después todo el tema de lo que sería el forro, la pista que hemos trazado, nuestro cuello interno y así por detrás. Y eso también es lo que yo quería enseñarte. Cuando hemos doblado 5 centímetros hacia arriba, y esta es la parte que en el forro le hemos dejado solamente 1 centímetro. Y al final lo que hace es que cuelga un poquito el forro para que nunca nos tire y la parte del delantero pues no se nos suba y no haga formitas indeseadas. Este es el resultado por dentro y como verán es lo que te quiero siempre decir. Es muy importante el acabado por fuera, obvio, es lo que los demás no ven. Pero el conseguir buenas técnicas de costura no solamente es realizar otra prenda más, sino aprender técnicas de costura para que después el interior sea cada vez más profesional. Y ya hemos llegado al final de este video tutorial, que espero que te haya gustado, que te haya resultado muy interesante y lo puedes aplicar en cualquiera de tus diseños, porque esta misma técnica, tanto de patronaje como de confección, lo puedes aplicar para abrigo, chaqueta, blazer. Entonces, por al fin y al cabo, al final es que tengas más herramientas, tanto de patronaje como de costura. Espero que te haya gustado, que te animes a aplicarlo y sobre todo que tengas mucho más claro que el patronaje es más sencillo de lo que parece y que desde tu patrón base puedes transformarlo y crear cualquier tipo de prenda. Nos vemos y muchas gracias por estar allí. Chao, chao.